Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, mi querido. ¿Quién me saludó? Carlos, Miguel. Miguel Salas de Saluda, ingeniero. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Démosle unos minutitos y yo también voy a cargar todas las exposiciones porque estaba saliendo de otra clase. Démonos dos minutitos más. Bueno, hoy es 29 de julio del año 2022. Son las clases del ITESUD sobre la materia de gestión financiera. Y el día de hoy vamos a seguir avanzando sobre el capítulo 1, que básicamente estamos hablando, o mejor dicho, el día de anterior hablamos sobre la información contable de la empresa, el concepto de patrimonio neto, y el día de hoy vamos a avanzar las masas patrimoniales, así como vamos a observar el punto 4, que son las cuentas de pérdidas y ganancias, concepto de resultados, el consumo de clases de resultados. Y si el tiempo nos permite, vamos a avanzar con el análisis financiero, los indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, que es un poco más del capítulo fuerte. Entonces, ¿qué son las masas patrimoniales? Y básicamente vamos a volver a hablar sobre el balance de situación general, porque ahí se encuentra la masa crítica patrimonial. Entonces, de nuevo, ¿no? Estamos viendo el balance general y estamos observando que esta gran ecuación, que activos es igual a pasivo más patrimonio. Pero dentro de la masa patrimonial de activo existen los bienes y derechos, que son la propiedad de la empresa constituye y también es su estructura económica de la empresa. Entonces, básicamente lo que vimos ayer, ¿no? Lo volvemos a ver de nuevo, que son las masas patrimoniales, pero ahora expresado en bienes y derechos. Entonces, podemos hablar que todos los activos corrientes y no corrientes son bienes y derechos que tiene la estructura económica de la empresa. Así como los pasivos podemos afirmar que son deudas, obligaciones pendientes que tiene la empresa y constituyen los fondos ajenos a la misma. Además, también podemos decir del patrimonio que son los fondos que aporta el empresario individual y los socios, así como los beneficios generados y retenidos para aumentar la capacidad productiva que constituyen los fondos propios. ¿Ya? De nuevo, activo es igual a pasivo más patrimonio y recordemos que el corto plazo es menor o inferior a los 12 meses o menos de largo plazo es LP. Ahora, dentro de la clasificación de las partidas patrimoniales, tenemos el activo según su liquidez o facilidad de conversión. Aquí pues se encuentra el activo no corriente,
que se encuentra dividido en el inmovilizado intangible, en el inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias, así como las financieras a largo plazo. Dentro de los inmovilizados intangibles tenemos a las patentes, los derechos de marca, de llaves, las primas, los pagos por uso que habitualmente tienen las empresas y son elementos inmateriales para su actividad o desarrollo de su giro económico. Aquí también tenemos dentro del activo al activo corriente, que se encuentra conformado por los activos no corrientes mantenidos para la venta. Entiéndase que puede ser el inventario, las existencias, algún bien inmueble que no se encuentre en uso y que la empresa quiera hacerse cuenta o dar venta del mismo. Tiene los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Tiene las inversiones financieras a corto plazo, efectivos y otros activos líquidos equivalentes, así como las periodificaciones, que son salidas de productos en inventario o de bodega con cierto ciclo que es necesario darles de salida o evacuar, si cabe el término, por parte de las empresas con el propósito de tener mayor flujo de efectivo y no tener operaciones en contra dentro del año analizado o dentro del periodo analizado. Ahora, la función de los pasivos de la mayor o menor exigibilidad dentro de la empresa. Dentro de la mayor exigibilidad se encuentran los pasivos no corrientes, que son provisiones a largo plazo, y también tenemos otros dos más, que son la deuda y periodificación a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son las provisiones a largo plazo más importantes que tenemos dentro de la empresa? Definitivamente son los salarios y en este caso son las jubilaciones y los desahucios que puede darse por la empresa. Entonces, son provisiones que la empresa debe de hacer porque en algún momento algún empleado se va efectivamente a ir de la empresa y necesita su jubilación, así como también puede suceder un evento adverso y un empleado va a ser desahuciado dentro de la empresa. Además, cuando se tiene deudas a largo plazo, significa que la empresa ha firmado un contrato con un banco o una entidad financiera EFI y la misma obviamente se encuentra en un periodo ha firmado una tabla de amortización y también está exigiendo sus pagos de acuerdo a la exigencia o de acuerdo a lo que se haya firmado dentro de este cuadro de amortización y los debe de cumplir la empresa de forma obligatoria. Y claro, depende del nivel de la empresa, puede ser grande, mediana, pequeña, pero habitualmente los préstamos grandes se los realiza a muy largo plazo, a veces hasta superior a 5 años, con el propósito de cubrir el giro del negocio o también la actividad económica financiera que se esté llevando a cabo. Ahora, el pasivo con menos exigibilidad es el pasivo corriente, dentro del cual se encuentra vinculado con los activos no corrientes mantenidos para la venta. ¿Sí? Los activos no corrientes mantenidos para la venta. Es decir, que aquí se puede encontrar de alguna forma algún tipo de acción, titularización, fideicomiso que pueda tener la empresa con, con uno de sus deudores y también puede transar con este tipo de instrumentos financieros para, obviamente, obtener un poco de rédito sobre la deuda mantenida. Además, se tienen las provisiones a corto plazo, que efectivamente también se encuentran relacionadas con, digamos, en este caso puede estar relacionadas con las amortizaciones o las depreciaciones que tengan los activos de la empresa. Entonces, aquí hay un poco de variación en relación a los activos corrientes, ¿no? Aquí podemos obtener, digamos, provisiones de otra parte de las actividades que se esté llevando a la empresa. Así además tenemos las deudas a corto plazo, que efectivamente son las deudas inferiores a 12 meses que contrae la empresa. Puede ser, aquí se encuentran los sobregiros, los préstamos eventuales, que básicamente los sobregiros son instrumentos financieros que no pagan interés, pero en cambio deben de ser devengados en el muy corto plazo, entiéndase, debe ser inferior a 15 días. Caso contrario, que no se haga pago de estos tipos de sobregiros, se conlleva a un castigo y ese castigo está expresado dentro de la tasa de interés activa y efectivamente se convierte en una deuda a corto plazo, en caso de no ser pagada.
También se encuentran habitualmente las cuentas por pagar a todos mis proveedores, es decir, todos mis acreedores comerciales, y también se encuentran otro tipo de cuentas por pagar que habitualmente son las cuentas que tiene la empresa con el servicio de rentas internas o las actividades comerciales que le estén llevando, digamos, un pago a todos los organismos de control, entiéndase el municipio, la superintendencia de compañías, y que esos pagos también se deben de realizar y habitualmente no son pagos, digamos, mínimos, sino tienen alguna cuantía que por lo tanto le está acarreando como un pasivo corriente. Pero, digamos, de alguna forma estos son negociables y por tanto son menos exigibles que los pasivos no corrientes. Dentro del patrimonio neto tenemos a los fondos propios, a los ajustes por cambio de valor, a las subvenciones, a las donaciones y legados recibidos. Dentro de los fondos propios tenemos al capital. Entonces debemos recordar que el capital dentro del patrimonio neto es casi o no es o nunca, nunca, casi de los nunca se ve un movimiento dentro del capital. Es un casi un 90% de los casos. ¿Sí? Mientras, dependiendo del tipo de empresa que tenga, que tenga, digamos, si es una sociedad anónima, si es una compañía limitada, van a tener diferentes reservas legales, o mejor dicho, diferentes tipos de reserva. Puede ser legal, estatutaria, voluntaria. Depende siempre la resolución que haya tomado el año anterior la Junta de los Socios en relación al porcentaje, en relación a las utilidades que va a sostenerse para el siguiente año y con ese efectuarse las provisiones de las reservas, ¿no? Aquí también dentro del patrimonio neto tenemos los resultados de los ejercicios anteriores, que básicamente es coger la última utilidad pérdida o neta del ejercicio y sumarla dentro del patrimonio neto, así como otras aportaciones de los socios. Es decir, que también dentro del patrimonio neto está abierto a las subvenciones o pagos que pueden realizar otros socios con el fin o propósito de aumentar el paquete accionario. Además, también se encuentra el resultado del ejercicio de ese año y la sumatoria de estos cinco valores de capital, reserva, resultados de ejercicio anterior, otras aportaciones de socios y resultado del ejercicio nos va a brindar como el total el patrimonio neto. Además, dentro del patrimonio neto existen otro tipo de cuentas. Siempre y cuando este tipo de cuentas, bueno, estas últimas tres cuentas que estamos viendo, que es ajuste por cambios de valor, subvenciones, donaciones y legados recibidos, depende mucho del tipo de negocio. Porque, bueno, dentro de las fundaciones siempre vamos a ver donaciones y legados recibidos. Subvenciones las vamos a ver en caso de que yo tenga una empresa pública o en caso de que yo esté haciendo un proyecto con beneficios sociales. Entiendas, estoy construyendo una unidad del milenio, estoy haciendo una escuela, estoy haciendo una carretera, estoy construyendo un puerto, estoy construyendo un helipuerto, estoy haciendo cientos de adecuaciones dentro de las vías que comunican el país. Sí, entonces ese tipo de proyectos que tienen una valorización o un van cero y son proyectos sociales o están construyendo un hospital, eh, tienen un cierto tipo de subvención por parte del Estado, por ley. ¿Sí? Además, también existen subvenciones en el caso de que exista plusvalías o minusvalías. ¿Qué es una minusvalía? Es que, por ejemplo, ¿no? Construimos el Coca-Cola Sinclair, pero tiene un retroceso por erosión de río. Entonces, efectivamente, todas las propiedades aledañas a 5 kilómetros para arriba por el río Napo, está por el río Coca, efectivamente van a tener una desvalorización porque efectivamente se van a perder y obviamente no van a ser transables. Lo contrario hubiera sido de que efectivamente en el dique del Coca-Cola Sinclair no haya sucedido ningún tipo digamos, de erosión retrógrada del suelo y hubiera sido todo lo contrario, todo se mantuvo estable, efectivamente todo lo que se preveó de que iba a mantener el dique y que no iban a ser afectadas ciertas zonas, lo convirtió en un sitio turístico. Entonces ahí se hubiera obtenido una plusvalía, ¿no? Y hubiera sido todo lo contrario. Ahora, ajustes de cambios, ajuste por cambios de valor. Literalmente estas son las transferencias de precios. Y esto solo se origina cuando la empresa se dedica a la exportación e importación de bienes. Esto habitualmente se ocurre cuando existe la transferencia de precios, nosotros manejamos el dólar, pero
estas operaciones que se están realizando, estas operaciones comerciales se están realizando en euros, yenes, rublos o otro tipo de moneda extranjera. Entonces, yo por necesidad de ajuste de devaluación o de apreciación de la moneda, debo de hacer este tipo de ajuste de cambio de valor. Entonces, como estamos observando, efectivamente los últimos tres va a depender básicamente del tipo de negocio, el tipo de empresa que yo tenga para realizar esta inclusión de las cuentas, porque no se va a encontrar siempre, digamos, en una empresa manufacturera, ajustes por cambio, subvenciones, donaciones y legados recibidos. No, eso no se da, pero en cambio sí va a existir siempre capital, reservas y estado de resultados, ¿sí? Entonces aquí debemos de tener un poco en cuenta de lo que se refiere a cada empresa y efectivamente cómo se va a conformar esta masa crítica que va a tener el patrimonio al fin del periodo analizado. Existen otros tipos de cuenta dentro de la masa crítica que están relacionadas con el estado de resultados. Lo que tiene que ver al gasto son elementos que se adhieren para ejercer la actividad de la empresa, pero que son consumidos en un corto periodo de tiempo, a veces inclusive antes de pagarlos. ¿Ya? Los gastos son necesarios para toda empresa porque son actividades auxiliares que ayudan a la realización de la actividad económica principal. Entonces, ninguna empresa se encuentra excluida de no tener gastos. De hecho, incurren en los mismos y son muy habituales. Ahora, los ingresos. Los ingresos son el valor que la empresa obtiene por lo que vende, venta de productos o servicios. Si nos pusiéramos un poco más conspicuos o más, digamos, más pilas, como decimos en el Ecuador, nos daríamos cuenta que ingresas y ventas no es lo mismo. Ventas es lo que efectivamente estoy recibiendo de dinero, pero ingresos, digamos que es la futura promesa de lo que voy a tener y que no efectivamente corresponde a una realidad inmediata, ¿no? Los ingresos es algo supremamente más grande, mientras las ventas no lo es. Ahora, el resultado del ejercicio aquí lo han colocado como ingresos menos gastos y podríamos también hacer la afirmación que es ingresos menos costos menos gastos nos va a dar el resultado del ejercicio. Denme un minutito. Ya, entonces aquí también, bueno, podemos hacer esa afirmación, ¿no? Que resultados del ejercicio es igual ingresos menos costos menos gastos. Ahora, los cobros. La empresa recibe fondos en metálico como contraprestación de una venta o servicio prestado. Entiéndase, fondos en metálico no es las monedas que vemos en circulación habitualmente, ¿no? Sino se está refiriendo a oro, plata, bronce o cualquier otro tipo de valor. Hasta pueden incluirse las piedras preciosas dentro de los fondos, ¿no? Entonces no se refiere al dinero transaccional que vemos todos los días, al dinero en monedas, sino a a los metales preciosos como son oro, metal, bronce y también otro tipo de piedras preciosas que también se podría incluir dentro de los cobros. Los pagos son la empresa cuando aporta parte de su tesorería para la contraprestación de una compra o servicio. Bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Que yo tengo fondos que debo de pagar a las empresas por obviamente recibir sus servicios y yo me encuentro obligado a realizar este tipo de pagos. Bueno, aquí es importante recalcar dentro de la masa crítica ciertas anotaciones, ¿no? Recordemos que lo que vimos anteriormente, que es el balance de situación general y el estado de pérdidas y ganancias, es un resultado del libro diario, ¿sí? Porque el libro diario recoge de forma ordenada en el tiempo todas las operaciones que diariamente suceden en la empresa. Si una operación aumenta un bien activo, deberá aumentarse en la misma cuantía el pasivo o el neto para mantener la ecuación fundamental. Es decir, que no voy a estar cuadrado en balance de situación general si en el libro diario yo ya estoy haciendo mal los asientos, ¿sí? Ahora, el asiento contable sirve para identificar cada transacción y se realiza dentro del libro diario. ¿Ya? Entonces el libro diario tiene cientos, miles, puede tener millones de asientos contables, pero deben de estar bien hechos para proceder al cuadre del balance general.
Dentro de una de las anotaciones importantes es que el libro mayor, su dificultad es conocer el valor de un elemento patrimonial determinado. Por ello, paralelamente se realizan anotaciones en el libro mayor, donde cada hoja se dedica a una cuenta del elemento patrimonial. Es decir, cuando se hace una operación fuerte, superior obviamente al nivel de ventas, cuando la operación supera el 20% del nivel de ventas, se debe de hacer una inscripción en el libro mayor porque efectivamente va a influir directamente dentro de mi flujo de caja en el corto plazo y eso debe de ser denotado o debe de darse cuenta la gerencia de este tipo de operaciones porque son muy poco habituales. Además, dentro de una de las anotaciones tenemos la cuenta de resultados o de pérdidas y ganancias, donde se agrupa por orden los gastos de ingresos de la empresa durante el ejercicio económico. La diferencia entre los ingresos y gastos determina el resultado de la empresa. Si es positivo, beneficio. Y deberá pagar el impuesto de sociedades y también remunerar a los socios y accionistas. Y bueno, y también deberá, si tiene utilidad, también deberá pagar el 15% de participación hacia los trabajadores, después desde el impuesto a la renta el 22% y efectivamente después de utilidad se dividirá en dividendos o a pago a accionistas directamente. ¿Sí? El balance de situación sintetiza la información que recoge las cuentas del libro mayor. Entonces, por lo tanto, es necesario tener muy bien realizado cada asiento contable porque por default, si está bien hecho los asientos, tendré efectivamente un buen balance de situación integral. Ya, porque aquí también se refleja la situación económica de la empresa en un momento dado. Y efectivamente, ¿no? Si necesitamos un corte al fin de mes, efectivamente aquí nos debe de reflejar cuál es la situación actual que tiene la empresa en relación a sus activos, porque es la parte más importante, como les estoy mencionando. El patrimonio no se mueve mucho. Los pasivos, a menos que se adquieran grandes préstamos, tendrán grandes movimientos, pero lo importante del análisis es observar cuál es el movimiento que tienen los activos dentro de un análisis horizontal y vertical, con el propósito de determinar cuál es la influencia que estoy teniendo de mis políticas empresariales sobre este movimiento. Ahora, los estados de cambio en el patrimonio es un informe contable obligatorio cuya finalidad es informar la garantía patrimonial de la empresa de la sociedad y como estamos hablando, efectivamente no se mueve, no varía de año a año en gran cantidad, de hecho no se mueve, casi permanece estático cuando se trata de empresas muy tradicionales o empresas que ya están dentro del mercado más o menos unos 5 años, ¿no? Al menos. Entonces ahí estamos hablando ya de una empresa conformada y no de un emprendimiento. Y más importante aún son los flujos de efectivo, que también es obligatorio y su finalidad es informar los movimientos de efectivo producidos dentro de la empresa y valora la capacidad de la empresa para generar efectivo y determinar las necesidades de liquidez. Entonces, bueno, no sé cuál sea la parte más importante de su cuerpo, si el cerebro o el corazón, pero es muy, muy, muy importante el flujo de efectivo. Literalmente, dentro de la empresa el flujo de efectivo es como su cerebro, es como su corazón. Si no existe el flujo de efectivo dentro de una organización, literalmente no pueden tomar ninguna decisión en la misma, ni tampoco acciones correctivas, ni acciones a futuro. No se puede hacer ningún tipo de plan si no se tiene un buen flujo de efectivo armado y si ese flujo de efectivo no está bien armado o la empresa efectivamente no tiene los suficientes ingresos, van a tener flujos negativos y esos flujos negativos significa que la empresa no da más y hay que literalmente bajar la LAMF, ¿sí? Entonces recuerden, entre el balance de situación integral, entre el estado de resultados integral y el cambio de patrimonio neto, el flujo de efectivo es lo más importante que tienen dentro de los análisis, ¿sí? Ahora, también existen las famosas notas al pie, pero en sentido contable y financiero lo vamos a llamar memoria. La memoria es el informe que recoge la información financiera y económica de la sociedad desde su creación hasta el momento actual. Es decir, ahí no se encuentran los movimientos históricos lógicos por el cual tiene ese giro de negocio en la empresa o la organización, se sabe por qué tiene ese monto, se sabe por qué se dedica simplemente a eso, o se sabe por qué específicamente
no puede ampliar su mercado por las restricciones mismas que tiene de la competencia por la cual se encuentra rodeado u otras barreras de entrada, ¿sí? Vamos ahora con el siguiente punto, que se trata de... Un minuto. Que vamos a hablar básicamente sobre todo lo que tiene el estado de pérdidas y ganancias. Que bueno, ya los estamos viendo, pero lo vamos a ver de alguna forma un poquito más específica. Si alguien tiene alguna duda, escríbame o diga algo por el Zoom para ir solventando cualquier novedad. Ya. Estado de pérdidas y ganancias. Dentro del estado de pérdidas y ganancias podemos hablar de dos cosas, ¿no? Que lo más importante del estado de pérdidas y ganancias es que nos muestra la rentabilidad que tiene la empresa expresada dentro de la utilidad. Y estas ganancias son las que espera o aspira a tener la empresa dentro de su giro de negocio. También se conoce como estado de resultados y como le estaba hablando, ya nos estamos olvidando un poco de estos términos porque estamos adoptando NIF y NIF. Entonces, el estado de pérdidas y ganancias se llama estado de resultados integral por esa adaptación o adaptación que tiene el Ecuador en relación a las normas internacionales contables y financieras, y sería mejor que irnos expresando de esa forma para ir asentando ese contexto internacional. Y también presenta los resultados de las operaciones de negocios, de negocios realizados durante un periodo, mostrando los ingresos generados por ventas y los gastos en los que haya incurrido la empresa. Ya, básicamente se encuentra dividido en cuatro bloques principales, como hablamos, las ventas o los ingresos, menos los costos, menos los gastos, nos va a generar una utilidad. Y esa utilidad es la que vamos a someternos a análisis, si es buena o mala, es viable, es aceptable, es rentable. Y nos va a ayudar a determinar si las acciones que está tomando la empresa, la actividad de la empresa es adecuada para su subsistencia. De nuevo, las ventas menos el costo de ventas nos da la utilidad bruta. Y esa va a ser siempre, digamos, la primera utilidad más importante que vamos a tener. Si la utilidad bruta fuera negativa, efectivamente ya no vamos a poder avanzar con nuestro proyecto o los costos están mal calculados o el volumen de la empresa en sus ingresos está mal definido. Entonces hay que hacer los debidos ajustes para obtener una utilidad bruta. Los costos de venta más los gastos generales más la utilidad de operación deben de estar sostenidos por las ventas. Entonces, podemos afirmar que después de la utilidad, una de las cuentas más importantes son las ventas porque es el resultado de la multiplicación del volumen por el precio. ¿Sí? Entonces el volumen por el precio me va a generar las ventas y las ventas deben de tolerar o soportar a los costos de ventas, a los gastos generales, ya la utilidad de operación. La utilidad de la operación menos los gastos financieros nos están dando la utilidad antes de los impuestos. Entonces la utilidad antes de los impuestos es un resultado de que los gastos financieros, o mejor dicho, todas las operaciones crediticias que maneja la empresa están siendo adecuadas. Y por lo tanto se ha obtenido esta utilidad. Y una vez que yo obtenga esta utilidad, efectivamente puedo hacer primero el reparto de trabajadores, luego el 22% de impuesto a la renta, luego las reservas y finalmente voy a obtener la utilidad. ¿Sí? Entonces, al obtener la utilidad antes de los impuestos significa que yo estoy teniendo un buen manejo financiero de mis cuentas en relación a los créditos que me ha otorgado el sistema financiero nacional y efectivamente estoy llevando a cabo bien mis operaciones. La utilidad bruta menos los gastos de administración me da la utilidad operativa. Y la utilidad operativa menos los gastos financieros me daba la utilidad antes de impuestos, antes de participación e impuestos. Entonces, para mí, una vez que tenemos la utilidad operativa, nosotros deberíamos de realizar un mayor énfasis en la utilidad operativa, porque en caso que también esto salga negativo, efectivamente no vamos a poder obtener ningún tipo de cálculo
más allá de esta utilidad, ¿no? Entonces, por eso es importante que también exista una cohesión o una coherencia entre los gastos administrativos y ventas y el giro de negocio que tenga la empresa. Porque si tuviera unas ventas bajas, pero mis gastos administrativos y ventas están superando el 20 o 30% en relación a las ventas, significa que yo estoy haciendo un mal manejo de mis recursos y no voy a tener ninguna utilidad operativa. ¿Sí? Bueno, aquí de nuevo estamos volviendo a utilizar o a observar el estado de pérdidas y ganancias, que es las ventas menos el costo de ventas, tengo la utilidad bruta. La utilidad bruta menos todos los gastos, tengo la utilidad operativa. La utilidad operativa menos los financieros, tengo la utilidad antes de participación en impuestos. Y una vez que resto la participación en impuestos, tengo efectivamente la utilidad neta que servirá para los socios y los dividendos. ¿Cómo se realiza un estado de pérdidas y ganancias? Efectivamente, el estado de pérdidas y ganancias refleja una pertenencia primero hacia una organización. Segundo, que está determinando un periodo. Habitualmente ese periodo es de un año calendario. Habitualmente comienza de enero a diciembre, pero en caso de que la empresa nazca o se haya fundado a mitad del año o a finales del año, comprenderá ese periodo. Y básicamente es la reunión de la información que es de todas las operaciones que se están llevando a cabo dentro de la empresa. Y obviamente están siendo registradas dentro del formato. ¿Ya? Cuando se habla del estado de pérdidas y ganancias, también podemos hablar de ciertos riesgos a los que se encuentra sometido. Por ejemplo, el riesgo operativo de la información, porque podría ser que se esté eludiendo a propósito por parte de las personas que llevan la contabilidad ciertos registros o simplemente el gerente está sumando gastos personales a la empresa y eso efectivamente va a afectar a la operativa y al registro del formato, porque ponemos gastos por ventas o gastos de administración por 20.000 y efectivamente son los gastos que está realizando el gerente por la utilización de su carro. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con el manejo operativo de la empresa y con el propósito, obviamente, de obtener los datos más fidedignos sobre la única operación que tenga, en este caso, como una organización. ¿Sí? A ver, si tienen alguna duda, escriban o digan algo por el Zoom para estar al tanto. En un momento voy a abrir la otra presentación. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la parte última del capítulo uno, que es los indicadores financieros o índices financieros. Entonces vamos a ver esta pequeña lectura que está aquí para efectivamente ir entendiendo cuál es el meollo de estos estados. Y bueno, a ver. Ya, entonces dentro del capítulo 5 tenemos el análisis financiero, los indicadores financieros de liquidez de actividad, de endeudamiento y de rentabilidad. Entonces, primero para comenzar, vamos a hablar un poco sobre lo que es el análisis financiero. ¿Ya? Entonces, el análisis financiero se puede realizar, bueno, se realiza al estado de situación integral y al estado de resultados integral.
Entonces, ¿cuál es el propósito? Ver cuáles son las variaciones o tipos de cambio que se puedan dar. Las variaciones pueden ser de dos formas, pueden ser de forma horizontal, que es de cuenta a cuenta, o vertical, que es de año a año. Entonces, es muy importante saber cuál es esta diferenciación que se puede dar dentro del análisis financiero. Porque podemos hacer el análisis, digamos, horizontal y vertical del estado de pérdidas y ganancias. Podemos hacer el análisis vertical y horizontal del balance de situación. Entonces, esto se hace de forma habitual con el propósito de determinar un problema que pueda tener la organización. Y de eso se trata, ¿no? Que el análisis financiero nos ayude a visualizar este tipo de problemas o caso contrario, que no existe ninguno y que efectivamente estamos llevando todo muy bien dentro de la organización. Entonces, podemos afirmar que efectivamente nos encontramos en presencia de un digamos, un buen negocio y un buen proyecto, ¿sí? Entonces, para irnos inmiscuyendo un poco en lo que es el análisis financiero, podemos hablar que existe el método de análisis horizontal y vertical, ¿no? Entonces, el método de análisis horizontal es ese procedimiento que consiste en comparar estos estados financieros que son homogéneos en dos o más periodos consecutivos. Entonces, yo puedo analizar el 22-21, el 2019, 19-18 y así sucesivamente. Lo que no es muy aconsejable es irnos mucho más allá de los 5 años, porque digamos se encuentra ya un poco fuera de la temporalidad. Aunque cuando se hace, digamos, análisis del sistema financiero nacional, podemos encontrar la data desde más o menos desde 1990, ¿no? Entonces, cuando son este tipo de estudios muy grandes, se hace este tipo de corte transversales también muy grandes, ¿no? De 15, 10 años, 5. Pero cuando son organizaciones o empresas, debemos de hacerlo no más allá de los 5 años. Ya es muy exagerado irnos más allá de ese punto. Bueno, y entonces una vez que tenemos esto, ¿qué es importante? Ver los aumentos o disminuciones que pueden existir dentro de las cuentas o dentro de un periodo a otro. ¿Sí? Porque nos permite informar bueno, cuando comenzamos a hacer la redacción, obviamente, de lo que estamos observando, nos va a permitir informar estos cambios tanto en las actividades y los resultados que se están dando de forma positiva o negativa, definiendo con ello que los que se merecen mayor atención o los que tienen mayores cambios significativos. Entiéndase que un cambio significativo es superior al 20% cuando una cuenta desaparece. Por ejemplo, puedo tener gastos de oficina en $2,000 y al siguiente año desaparece. Entonces no puede tener algún tipo de sentido porque siempre va a haber este tipo de gastos de oficina, aunque sean mínimos, pero no se puede encerrar tampoco. Eso significaría que está haciéndose un mal procesamiento de la información o simplemente estos gastos de oficina se están sumando al costo. Y eso, a menos de que sea una empresa dedicada a servicios de papel o impresión, estaría bien. Pero si es una empresa que se dedica a la fabricación de sombreros, digamos, estaría súper mal clasificado. Y de eso se trata, de ir identificando estos cambios abruptos o cambios significativos con el propósito de tomar acciones correctivas. Y digamos que este procedimiento es muy dinámico. ¿Qué quiere decir? Que relaciona los aumentos o las disminuciones que se pueden dar entre las cuentas y también muestra esas variaciones en cifras. Estas cifras pueden ser absolutas, es decir, expresadas en unidades monetarias, o también pueden ser expresadas en cifras relativas, que pueden ser expresadas, dicho de otra forma, cifras relativas es igual a porcentajes. Puede estar expresada de las dos formas, o bien en dinero, o bien de forma absoluta, dinero, o bien de forma relativa, que son porcentajes. Sí, ahora bien, también podemos hablar del método vertical, que consiste en tomar de la misma forma, puede ser el balance de situación integral o el estado de resultados integral, y relacionarlas con el total de sus partes. ¿Ya? Es decir, que yo puedo tomar la cuenta de la utilidad bruta y relacionarla con las ventas. Puedo tomar el impuesto a la renta o cualquier tipo de impuesto y la voy a relacionar siempre con las ventas, ¿no? Siempre se debe relacionar con las ventas. No se puede hacer de otra forma. No puede relacionar la utilidad bruta y los intereses. Siempre la cuenta debe estar relacionada al 100% con las ventas. Es decir, cojo y comparo los costos contra las ventas. Puedo hacer la comparación de los gastos administrativos
contra las ventas, los gastos de ventas contra las ventas, los gastos financieros contra las ventas. La participación de trabajadores puede hacer esa participación contra las ventas y también puedo hacer el mismo juego de la participación o coger las reservas contra las ventas y de la misma forma coger la utilidad bruta, la utilidad operativa, la utilidad antes de impuestos, la utilidad antes de participación de trabajadores, la utilidad bruta y compararla con las ventas. Siempre es su comparación con las ventas, eso no se pueden olvidar. Vertical, ventas, las dos comienzan con B, entonces no se olviden. Siempre el método vertical va a ser esa comparación entre cuentas de abajo para arriba, para la cuenta principal, que es ventas. Y horizontal, lo que estábamos hablando, de esa fluctuación o esos cambios de variación que se va realizando año a año. Ahora bien, una vez que hemos hecho una pequeña y breve introducción sobre lo que es el análisis financiero expresado en el análisis vertical y horizontal, podemos hablar que el propósito de analizar los estados financieros es tener un proceso crítico y técnico dirigido y evaluado dentro de una posición financiera presente, pasada y posiblemente futura sobre los resultados de las operaciones que tiene la organización, con el objeto primario de mejorar estas estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. ¿Sí? Entonces es algo, o sea, yo hago este tipo de análisis primero para ver una retrospectiva y después para ver una perspectiva de cuál es mi posible futuro dentro de este tipo de negocios. El objetivo fundamental de la contabilidad de una empresa es suministrar esta información sobre la misma a un amplio conjunto de posibles usuarios o destinatarios de dicha información para ayudarle a tomar este tipo de decisiones y cumplir con esta finalidad, que no es más sino apoyarse en el sistema contable que ofrece, digamos, ciertos documentos o estados financieros para que estos, conforme sean elaborados, en base a unas reglas predefinidas, proporcionadas y sobre todo de la situación económica y financiera de la empresa y sobre los distintos flujos que puedan darse dentro de una situación. Por lo que el análisis financiero busca proporcionar los datos más sobresalientes para obtener de ser necesaria una comparación y así poder tomar o realizar esta toma de decisiones. Entonces, el propósito de realizar el método vertical y horizontal es la transformación de la información de los estados financieros a una forma más gerencial, más adecuada, más pronta, como le quieran ver, más práctica, más eficiente sobre la situación financiera económica que tiene la empresa y efectivamente tomar un par de decisiones. ¿Ya? Sin embargo, hay que tener ciertas consideraciones que se hacen dentro del análisis financiero, ¿no? Que es una es satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que tengan menos de posibilidad de obtener esta información y que dependen de los estados financieros como principal fuente de acercarse a las actividades de la empresa. Pueden ser en este caso los socios o también puede ser que se encuentren también muy involucrados los clientes internos, que son los empleados. También eh, esta revisión de la información, la presentación proporciona a los inversionistas y acreedores una información útil que les permite predecir y comparar, evaluando los flujos potenciales de efectivo que tienen en cuanto conciernen al monto de dichos flujos y una oportunidad o fechas que se hayan de obtener incertidumbre con respecto a su obtención. Esta proporción de información útil para evaluar la capacidad de administración puede utilizarse con eficacia los recursos de la empresa y alcanzando así la meta primordial de la empresa, que es efectivamente la valorización del negocio, o la maximización del valor del negocio. Otra de las consideraciones que debemos de tomar es que proporcionan información sobre las transacciones y demás eventos, es decir, que se debe tener registro de todos los tipos de operaciones que se estén llevando dentro de la empresa. Además, se puede presentar un estado de la posición financiera de la empresa y presenta la utilidad del periodo, es decir, nos da una información útil sobre el proceso de predicción. Ya, en definitiva, cualquier profesional o
empresario, en este caso también obviamente los estudiantes o cualquier persona interesada puede realizar un análisis de los estados financieros, porque debe de contar por lo menos, digamos, porque tiene las capacidad mínima para contar con un análisis crítico e identificar cuáles han sido las posibles causas de eventos que ha llevado a la empresa a este tipo de cambios. ¿Sí? Entonces no nos podemos olvidar de esto. Y para avanzar un poquito más, vamos a ver un poco sobre las razones financieras, ¿ya? Para lo cual voy a hacer una pequeña exposición de un pequeño Excel que tengo aquí. Ya si tienen alguna duda, no se olviden en decirme. Bueno, entonces vamos a ver ahora sí los índices financieros. Recuerden que los índices financieros pues, al menos son 42. Entonces de los 42 no nos interesa mucho aprendernos los 42 como tales, ni tampoco que se graben las fórmulas. Pero sí lo que nos interesa, o lo que me interesa de mi parte, es que un poco se vayan inmiscuyendo en cuál es la forma o mejor dicho, cuál es el principal índice, cuáles son los principales radios financieros que yo como analista necesito saber para obviamente dar una interpretación acorde a la realidad que tiene la empresa. Y también, obviamente, tener un grado de crítica y de lectura sobre los indicadores financieros que ustedes pueden ver en las diferentes empresas. Entonces, eso es básicamente lo que queremos, o lo que se requiere, ¿no? Saber cuál es el índice más importante financiero que tenemos a la vista. Segundo, saber cómo se interpreta. Tercero, saber si esa interpretación es buena o mala para mi empresa. Y cuarto, tomar una decisión de corrección o simplemente una acción de aprobación sobre los índices que estamos teniendo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos más o menos un conjunto de índices que nos ayudan a ver de una mejor forma lo que tenemos dentro de las presentaciones, ¿ya? Y bueno, cuando uno se va aprendiendo, digamos que tenemos 5 bloques principales de los índices, o se pueden clasificar en 5. Como les dije, los índices son más de 42, no es importante que se aprendan las fórmulas, pero sí su interpretación y saber dónde está el índice más importante. Porque, por ejemplo, y aquí tengo un listado de al menos 26 índices, ¿no? Me faltarían 16 más, al menos. Pero la gran pregunta dentro de todos los índices que estamos observando es, ¿cuál es el índice más importante de todos? ¿Y por qué? ¿Cuál creerían que es el índice más importante? Si alguien está pendiente de la clase. ¿Lo puede decir o lo puede escribir? ¿Cuál creen que es el índice más importante que tenemos aquí dentro de estos 42 índices? O mejor dicho, dentro de estos 26 índices que estamos observando. ¿Cuál es el más importante de todos los índices? Démonos un par de minutos para observar. ¿Cuál es el más importante de los índices? Bueno, Carlos me dice el índice de rentabilidad. Pero, ¿cuál rentabilidad? ¿El ROE, el ROI, el margen de rentabilidad? ¿O será otro tipo de índice? Bueno, entonces, pongan atención ya. El índice más importante que tenemos dentro de estos 5 bloques de índices financieros definitivamente es el primero,
y es el índice de liquidez. Y también es el índice que toma el mismo nombre, ¿no? Liquidez o solvencia. Entonces ese es el índice financiero más importante que tienen en cualquier análisis. Ustedes cuando miren un informe financiero y vayan a los indicadores financieros, lo primero que deben de hacer es revisar el índice de liquidez. Y ese índice de liquidez, bueno, siempre en análisis financiero van a encontrar estos términos, van a leer estos términos. Viable, aceptable y rentable. Viable, aceptable, rentable. Viable, aceptable, rentable. Entonces yo les puedo decir que cualquier número es viable, ¿ya? Cualquier número, sea este positivo, negativo, cualquier número es viable, ¿sí? Pero pocos son índices aceptables y pocos, aún más pocos van a ser índices rentables, ¿ya? Entonces ustedes deben tener mucha precaución cuando estén leyendo los índices. Ahora, después de, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? De ponderancia o preponderancia, el primero es el índice de liquidez como el más importante. Pero vamos a elegir los 5 más importantes de todo este grupo. Y no te digo que estabas del todo mal, eh, Carlos, porque sí, efectivamente los segundos más importantes son el ROI y el ROI, ¿sí? ROA, ROE y ROI son los segundos más importantes dentro de los índices financieros. Entonces, yo cuando miro un informe financiero, el primer índice que voy a ver, la liquidez. Los segundos más importantes serán ROE, ROA y ROI. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué debo de ver estos índices? ¿Por qué debo de ver estos como los más importantes? ¿Dónde dice? ¿En qué parte? ¿En qué libro me está diciendo? Obviamente lo dice la teoría financiera. Si quieren profundizar un poco, deben de ver el libro de Mankiw de Principios Microeconómicos o también el libro de Ross, que habla efectivamente de este tipo de análisis cruzados, ¿no? Y de los índices financieros. Voy a darles igual un par de minutitos para que pueda alguien escribirme o decir algo para dilucidar el por qué es el más importante el ROI, el ROA, el ROI, después del índice de liquidez. ¿Por qué será el más importante? Voy a darles 2 minutitos, ¿ya? Ya, o sea, claro, ¿no? Porque se llama índice de rentabilidad, obviamente va a medir la rentabilidad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué justo ese? ¿Qué tiene de diferente con los demás? ¿Qué está relacionando que los otros no relacionan? ¿Quién no relaciona? Y vimos ya, digamos, llevamos 2 clases con esta que estamos viendo sobre lo mismo, ¿no? Fíjense un poquito qué puede ser que está relacionando. ¿Qué nos relaciona? O sea, claro, sí, mira la rentabilidad de eso sin duda alguna, ¿no? Y a todos nos interesa eso, ¿no? Si somos accionistas, socios o tenemos un negocio, nos gustaría saber si esto tiene rentabilidad o no. Pero, ¿qué tiene? Claro, está muy bien, Jenny. O sea, sí, o sea, no tienen, están bien, ¿no? Sí, mide la eficiencia económica y todo, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene que los hace importantes? O sea, ya sé que mide la rentabilidad, que mide la eficacia, que mide todo, pero ¿qué tiene de importantes? ¿Por qué es importantísimo? Vamos un minutito más, ¿ya? Para recibir respuestas. O sea, no digo que teóricamente estén mal, están bien, pero no me dicen el por qué. ¿Por qué es importante? Los índices de rentabilidad, ¿qué tienen? ¿Qué relacionan? ¿Qué están cruzando? ¿Qué comparan que los hace tan atractivos ante los analistas financieros? Un analista financiero lo primero que va a hacer es revisar en este orden como les estoy mostrando, la liquidez, después de ROE, ROE y ROE. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos un minuto más antes de ya cerrar igual la clase. Un minutito. Jenny, Carlos, Eric, Luis, Miguel, algo. ¿Qué puede ser que los hace tan atractivos ante la vista de un analista? O de un inversor, ¿no? O de un especialista en finanzas, o de alguien que sepa de economía. ¿Por qué lo hace tan importante? Entonces la respuesta está basada en que son los únicos índices, escuchen bien, ROA, ROE y ROI,
son los únicos índices que relacionan los dos estados financieros, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Si observan, está la utilidad neta, que pertenece a las pérdidas y ganancias, y está el total de activos, que pertenece al balance general. De nuevo, ¿no? En el otro, en el segundo, que es el ROI, tenemos a la utilidad neta, que pertenece al estado de pérdidas y ganancias, y tenemos al patrimonio, que pertenece al balance de situación general. ¿Sí? Y vemos al último, que es el ROE, y vemos la utilidad neta, que pertenece a las pérdidas y ganancias, y el otro que pertenece al capital social, que pertenece al balance de situación, exactamente al patrimonio neto, a esas cuentas patrimoniales. ¿Sí? Entonces, por eso es la importancia del ROE, de la ROA, ROE y ROI, porque son los únicos índices financieros que cruzan al balance de situación general y al estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Y por eso ahí radica la importancia. Yo podría falsear todo un estado de pérdidas y ganancias. Yo podría hacerlo. Podría igual de la misma forma falsear todo un estado de situación financiera, pero no voy a poder falsear lo suficientemente bien para obtener unos buenos porcentajes de ROA, ROE y ROI. ¿Sí? Por eso ahí radica la dificultad y ahí radica un buen ojo analítico de cuentas, ¿no? Y finalmente el quinto, y no menos importante, es definitivamente el capital de trabajo, ¿ya? Entonces, en cualquier trabajo, en cualquier proyecto, siempre van a haber, o un proyecto, digamos, con nivel, va a haber estos 5 índices, sin duda alguna, ¿ya? Y bueno, y creo que ha sido eso todo por el día de hoy, chicos. Ha sido una clase interesante. No se olviden de lo que estamos viendo, que hay dentro de ese compendio de 42 índices, son 5 los índices más importantes: liquidez, ROA, ROE y ROI. Y el último es el capital de trabajo, que siempre un buen analista, alguien que le guste los números, va a verlo dentro de los análisis financieros de golpe y de cajón. Y para la próxima clase vamos a ver su forma de interpretación, análisis y cuándo son buenos, cuando lo que dijimos, ¿no? Cuándo es viable, aceptable, rentable. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda que pueda decir? Sino para dar por cerrada la clase. Carlos, ¿algo? Bueno, chicos, entonces voy a dar para finalizada la clase. Agradezco la presencia de todos, que Carlos, Eric, Jenny, Luis, Miguel, que tengan unas buenas noches. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense.